Bienvenidos mis amigos, esto es Platónicos TV, mi nombre es Cristian. En este programa les voy a explicar los últimos años de vida de Juan Domingo Perón, cómo fue su exilio, cómo fue su regreso, cómo lo mismo que él generó desde el exilio, cuando vino no lo pudo controlar, cómo se llevó con la juventud peronista, Montoneros, el ERP y cómo se generó la AAA. Por eso, para no perderte nada de este programa, ni de los que van a venir, ni de los que ya pasaron, podés suscribirte acá en el botoncito rojo, darle like, tocar la campanita, seguirnos en @platónicostv en Twitter, buscarnos en Facebook en el grupo de Platónicos TV, y esto empieza así. El nombre del general Juan Domingo Perón sintetiza la imagen de un liderazgo indiscutido en la vida política argentina. Amado y odiado, Perón fue un hombre de carne y hueso que, pese a la pasión incondicional de sus seguidores, estuvo solo en muchas etapas de su vida. El general estaba solo porque López Rega e Isabel se cortaban solos. Creo que estábamos más los enfermeros y los médicos con él que los demás. Yo les digo que Perón se daba cuenta, pero le habían hecho tal cerco que no llegaban los amigos. Perón tenía desconfianza de la gente que lo rodeaba. Yo estoy seguro que tenía miedo que lo mataran. Además, él tuvo la información clara de que en Ezeiza lo quisieron matar. Él en su cuarto tenía a la derecha de la cama, en un rincón del cuarto, un arma larga. Y sobre su mesa de luz, una pistola cargada. Me mira a los ojos y me dice, por las dudas, doctor, por las dudas. Con lo cual me transmitió de que él se iba a defender hasta las últimas consecuencias. Él tenía miedo del entorno, porque le causaban tantos disgustos que le estaban apurando a la muerte. Para muchos, la muerte del general Perón fue inducida por personajes de un entorno que lo aisló y descuidó, buscando una herencia política que jamás recibirían. Yo nunca había oído hablar a López Rega de política. Y el argumento un poco era que Cámpora se estaba cortando solo, estas fueron las palabras. ¿Qué pasa si le sucede algo al general? Nosotros, que somos los que verdaderamente lo hemos acompañado y lo hemos apoyado todos estos años, que nos quedaríamos sin nada. Aquí había cambiado el asunto. Estos tenían poder ahí. Todos sabían que Perón se iba a morir. Él sabía que se iba a morir. Él era consciente, no desconocía esa enfermedad. López se metían en todo el contorno de la vida del general, entonces también en la cosa médica. Tenía permanentemente un choque con los médicos. Los médicos decían hay que hacer tal cosa y López decía no hay que hacerlo y hacía otra. Perón me dijo que no le daban los medicamentos, que estaban apurando a la muerte. Llegaban y se encontraban con que los medicamentos que tenía que tomar no lo había tomado, porque López Rega decía que no era necesario, porque él sabía más que los médicos. Le hacían una agenda, Perón, tan exhaustiva, tan exigente, que obviamente le iba perjudicando, digamos, cada vez iba a estar peor. Tratábamos de que el entorno no lo agobiara tanto con tantas cosas en su agenda. Sin embargo, siempre tuvo una agenda muy tupida que no podía responder él. Físicamente ya no podía responder. La intención era matarlo, terminar con la vida de él. Quien diga lo contrario miente. A Perón lo mataron. Esto es lo que yo le digo. Lo mató el entorno. Así, deteriorado y en soledad, el león herbívoro libró su última batalla. Tras su exilio en República Dominicana, Panamá y Venezuela, el 5 de enero de 1961, Perón llega a España, acompañado de una bailarina que había conocido en Caracas, María Estela Martínez, más conocida como Isabelita. Cuando él va a España, los lazos con Isabel se fortalecen. Se casa, da legalidad a la situación. Con la instalación de Perón en la residencia de Puerta de Hierro, en Madrid, el líder de 66 años inicia la etapa política en el exilio más fuerte desde la caída de su gobierno. Y Madrid se convirtió en un foco que todos miraban, los peronistas por supuesto, los antiperonistas también, digamos, que se convirtió como una suerte de autoridad paralela. En los primeros años, junto al general, Isabelita fue una figura decorativa, pero en 1965, por indicación de Perón,
Isabel viaja a Buenos Aires y en ese viaje Isabel conoce a José López Rega, un ignoto ex policía que años después se convertiría en el brujo y fundador de la AAA. Estaba cuidando la puerta de la habitación de Isabelita Jorge Omar Corbacho, un suboficial que estaba a mis órdenes en el destacamento militar, y López Rega lo conocía. Y le dijo: Corbacho, déjame entrar que quiero saludar a la señora. No podés entrar, tengo orden. Haceme la gauchada, vos me conocés, entro, la saludo y me voy. Y entró. Nunca más se despegó de ella. Lo que le dijo en la habitación o lo que le hizo en la habitación, no sé. López Rega la cautivó a Isabel a través de lo que era la brujería, lo esotérico, porque Isabel estaba metida en eso. Por eso se llamaba Isabel, porque cuando ella se va de la casa, ¿quién la recoge? La familia Cresto, donde está Isabel, que eran todos espiritistas. Ella se pone el seudónimo artístico de Isabel en homenaje a lo que ella decía que era su madre. Llegó a Madrid con ella como en calidad de, te diría, de mayordomo. Perón no lo quería en la residencia. Estaba viviendo en un hotel, pero fue tanta la insistencia de Isabelita que Perón no tuvo más remedio que llevarlo a vivir al chalet. Perón creo que no le tenía confianza a López Rega, confianza personal. Hemos conversado cosas que cuando llegaba López Rega cambiaba de tema. En la medida en que la salud general se va deteriorando, este personaje va creciendo, se le va convirtiendo en indispensable para muchas cosas. A veces rozaba la maleducación, ¿no? Como de entrar en medio de audiencias. También cuentan que Perón lo trataba bastante mal, cosa que no era muy común en Perón. Perón era un hombre muy amable. En un punto tendría como esta cosa de decir, bueno, preciso este hombre, pero no lo aguanto más. Íbamos caminando por el parque y Isabel la llevaba a mi nena en brazos. Y al lado andaban los perritos ahí saltando. Viene López y le dice: señora, no lleve a la nena alzada que los perritos se ponen celosos. Entonces Perón también con mucha dureza le dice: López, déjese de decir pavadas. Así un trato medio despectivo, duro. Yo le pregunto a Perón: ¿qué hace este hombre acá, mi general? Y él me dijo: ¿qué quiere que haga, hijo? Me lo han puesto. Yo necesito a alguien que abra la puerta, que lleve las cartas, pero me lo han puesto, me controlan. En Puerta de Hierro, el general recibía a sus visitas con la cordialidad que lo caracterizaba. Entonces me dijo: ¿quiere tomar una copa de coñac? Y ahí me di cuenta que Perón le gustaba tomar una copa de coñac. Y llamó a la chica que servía, una española. Y cuando se acercaba, se levantó de su silla, de su sillón, se acercó a mí y dijo: ahora no hable, porque esta española es solfa del gallego Franco. Yo esperaba encontrarme un prócer ahí en el Bronce y bueno, encontré con un hombre muy jovial, muy dicharachero, con una actitud de criollo viejo, ese era su estilo, y al mismo tiempo una gente que sabía escuchar, una gente que le gustaba escuchar. Tenía la virtud de la cercanía y de la persuasión, reitero, que lo colocaba a uno en una situación realmente de llaneza, de absoluta sinceridad frente al jefe del movimiento. Lo mismo trataba con los dirigentes importantes del movimiento, como con los altos funcionarios españoles, como con los meseros, o sea, hay una gente de este trato respetuoso hacia todos, llano, sin palabras rebuscadas, muy directo. Buscando el equilibrio interno, Perón alentó más de una vez a la JP y a los grupos armados como las FAP, FAR y Montoneros. El general ponía en práctica su política pendular. Hubo, de parte de Perón en los últimos años de su exilio en Madrid, una apuesta a todas las cartas. Hay que ponerse en el lugar de Perón, a 14.000 kilómetros de distancia del lugar de decisiones políticas tan trascendentes, solo y sin fuerza. Perón guiñaba el ojo a cuanto tipo se le presentaba a decir: vamos a derrocar la dictadura. Y esto fue lo que hizo Perón. La juventud debe saberlo y la juventud debe empeñarse en realizarlo. Por las buenas, si es posible, y si no, por las malas. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia.
Evidentemente hay una etapa en que Perón alienta la guerrilla urbana, comparte responsabilidades en episodios de violencia en los cuales probablemente no tuvo nada que ver. Perón era el hombre que nos daba el aliento para seguir peleando, un sentido heroico de la vida. Esto venía en Perón. Perón nos inculcaba estas cosas. En 1972, Héctor J. Cámpora, un odontólogo bonachón de San Andrés de Giles, como delegado de Perón y con buen diálogo con la izquierda peronista, que cariñosamente lo llamaba el tío, se hace cargo del operativo Retorno. El expresidente Juan Domingo Perón se ha acercado a la puerta para saludar a los periodistas argentinos y españoles que han llegado aquí a efectuar la cobertura de toda la información. Bueno, los dejo mucho. Bueno, tendremos oportunidad de saludarlo luego. Sí. Mucho gusto, hasta luego. Hasta luego, señor. Lo saludaremos después, general. Lo saludaremos después. Sí, señor. Cuando terminemos la reunión nos juntamos acá. Muy bien, hasta luego. Si bien cuando llegó a Puerta de Hierro López Rega cumplía el rol de un mayordomo, con la bendición de Isabelita ganó espacios, poco a poco, hasta convertirse en una suerte de secretario personal que decidía quién veía a Perón y quién no. Porque no creo que era un santo López Rega. Tenía su negocio, con todo un entorno que a él lo apoyaron económicamente para que estuviera ahí, que se mantuviera ahí, que tuviera dominio. Lo que pasa es que Perón, como todo gran hombre político, terminan creyendo que tienen más poder del que realmente tienen. A Perón varias veces se le anticipó lo de los montoneros y dijo, no se preocupen, llego a la Argentina y los conduzco. Con López le pasó lo mismo, yo sé que es de la CIA, pero déjelo, yo lo manejo. El tema es que quien no podía manejarlo bien a López Rega era Isabel. Luego de 17 años de exilio, el general regresa a la Argentina el 17 de noviembre de 1972, desde un vuelo que sale de Roma. Nadie puede escapar por un sentido natural a la sensación tremenda de volver a reencontrarse. Ellos imaginarán que en estos 17 años he estado pensando siempre en ellos. ¿Y cuál será el estado de mi espíritu cuando esa enorme contemplación y pensamiento coinciden en el preciso momento de poderlos saludar? El regreso del general era la consigna de esos 17 años de lucha. Para nosotros la vuelta de Perón fue la vuelta a la vida. Fue el triunfo de la primera y gran resistencia, algunas veces fuerte, violenta. Significaba la tranquilidad del país, volver a trabajar todos, la ilusión de lo que había sido cuando estuvo él, ¿me entendés? A su regreso al país, el general Perón se instaló en la casa de Gaspar Campos 1065, donde una multitud se concentró para darle la bienvenida. El general Perón, que se asomaba a la ventana para saludar, era un hombre cansado, ya grande, que ahora instaba al país a la no violencia. Pero le sería difícil enfriar los ánimos que él mismo había calentado. Y ni siquiera su histórico abrazo con Ricardo Balbín, líder del radicalismo, sirvieron para que Montoneros y otras organizaciones dejaran las armas. Los observadores dicen que existe un acuerdo tácito entre el general Perón y Balbín. Bueno, no con Balbín, con todos los dirigentes políticos. Nos hemos puesto de acuerdo porque nos damos cuenta que si nosotros nos peleamos entre nosotros, el país es el que paga los platos rotos. Él hablaba de unidad nacional y se estaban matando por izquierda y por derecha. Entonces, bueno, era medio imposible, ¿no? Era medio una misión imposible. Lanusse había dicho, amparado en la edad ya muy madura del general, que a Perón no le daba el cuero. Pero con su retorno, el argumento no servía. Y entonces se impuso que Perón no podía ser candidato porque no tenía el período de residencia necesario en el país. Nosotros fuimos a Ezeiza a despedirlo. Entonces él, en la escalinata del avión, dice, bueno muchachos, les dejo el candidato. Le dejo acá al doctor Cámpora. Mirá,
Si vos hubieras oído las expresiones de los muchachos gremialistas con respecto a esa designación, irreproducibles. General, ¿por qué no regresó usted a la Argentina antes del 25 de agosto? Bueno, yo regresé en 1964, solo que no me dejaron llegar. Me hicieron volver de Brasil. No sé por qué, porque yo venía con las mismas intenciones que he venido ahora. Y entonces ya quedé curado de espanto. La candidatura mía y la candidatura de cualquier otro dirigente político no tiene la importancia que algunos le atribuyen. Lo importante es que nos pongamos todos a trabajar, cualquiera sea el que le toque un cargo u otro cargo. Como era su deseo, el general Perón regresa a la tranquilidad de Madrid. Perón le dice a Juan Esquer en el viaje de que nunca había pensado en contar semejante quilombo en el país. Por lo tanto, había decidido no volver más. Cuando viajo en febrero del 1973, llego, me encuentro con un general que no está en las condiciones de salud, que yo lo había despedido en Ezeiza. Y allí me entero que había tenido una nueva recaída en su problema de próstata y que durante la nueva operación, había presentado algún cuadro cardíaco complicado. En la actitud del general, en los movimientos, en la forma de sentarse, pararse, de hablar, se notaba este deterioro. Y es en este momento en el que comienzan a tener algún tipo de presencia política la señora Isabel y López Rega. Me invitan a comer, cosa que nunca había pasado. Yo comía con el general, ¿no? Y allí López Rega llevó la voz cantante. Yo nunca lo había oído hablar a López Rega de política. Y el argumento un poco era que Cámpora se estaba cortando solo, estas fueron las palabras. ¿Qué pasa si le sucede algo al general? Nosotros, que somos los que verdaderamente lo hemos acompañado y lo hemos apoyado todos estos años, que nos quedaríamos sin nada. El Cámpora se va a cortar solo. Aquí había cambiado el asunto. Estos tenían poder ahí. Entonces hablaban no por el general, pero podían decidir lo que el general hacía o no hacía. Indudablemente eso ya fue así desde esa fecha. El elegido para reemplazar a Perón en las elecciones había sido Héctor J. Cámpora, junto al conservador Vicente Solano Lima, quien el 11 de marzo de 1973 triunfa en las elecciones presidenciales con el apoyo incondicional de la juventud peronista. Así, el 25 de mayo de 1973, el peronismo retorna al poder de la mano de Cámpora, quien esa misma noche firma el decreto estableciendo una amnistía para los presos políticos. Una semana después le habían tomado fábricas, oficinas, medios de comunicación. Lo obligó a hablar por Telex a Perón, que por favor Perón hiciera algo, y Perón recomienda que por favor cada uno haga su trabajo, nada de toma. No le hacen caso. Perón sentía que todo se había descontrolado y él ya estaba grande para ponerse al frente de su proyecto nacional. Había delegado muchas cosas, pero no era lo mismo. Estaba muy cansado como para hacerse cargo de un gobierno. Perón me dijo que regresaba, que no quería ser presidente, que no estaba en condiciones físicas porque quería venir a unir, y lo que siempre repitió, unidad, unidad, unidad de los argentinos. Vuelve al país presionado por López Rega y Isabelita, porque ellos tenían demasiadas ambiciones. Querían que Perón fuera presidente de la República porque sabían ellos perfectamente bien el tiempo de vida que tenía Perón, la enfermedad que tenía Perón. Fallecido Perón, ella quedaba a cargo del gobierno y él con todo el poder. Teníamos la información de que iba a haber un atentado contra Perón, que se iba a materializar ¿dónde? En Ezeiza. Quienes iban a matar a Perón era un grupo de mercenarios que llegaron de Portugal, cuyo nexo fue Ciro Ahumada, que había sido un militante peronista, que era un hombre de total confianza y respondía a lo que podemos decir el ala López Rega. Perón ya sabía de que iban a atentar contra él. Por eso el avión, en vez de aterrizar en Ezeiza, ya estaba decidido que fuera a aterrizar a Morón. En Ezeiza se libró una de las batallas más sangrientas en el seno del peronismo. Se
hablaba de que había sido la izquierda la que había empezado a tirar, después se demostró que no, que había sido la derecha, liderada por Osinde. Osinde era el que estaba a cargo del operativo de seguridad. Después, por supuesto, la izquierda respondió y se mataron. Fue una emboscada. Fue una emboscada. Los sectores sindicales y de la juventud del movimiento querían mostrarse ante Perón como el eje del movimiento, uno y otro. Nosotros no íbamos armados. No había instrucciones de venir armados. Sí había algunos pelotones de seguridad que tenían algunas armas. Armas cortas, no había armas largas. Nosotros las teníamos, esas armas. Hubiéramos tenido las armas como para dar un combate frente a ese palco. Seguro. Teníamos hasta RPG-7. Lo poníamos volado con una bala antitanque si hubiéramos ido al combate. No fuimos al combate. Fuimos a participar de una fiesta popular. Ahí fue el momento que más mal lo vi yo. El momento que él bajó del avión, él estaba totalmente demacrado, totalmente avejentado. Pero claro, venía mal por todo lo que sabía, lo que estaba ocurriendo. La vuelta de Perón para nosotros es al mismo tiempo una solución y el cumplimiento de un objetivo de toda la vida y al mismo tiempo un problema. ¿Cómo nos relacionamos ahora con este viejo? Nosotros decíamos viejo, no te olvides, ¿no? Entre nosotros decíamos ese viejo hijo de puta. Ese viejo que nos hacía a veces trastadas terribles, espantosas, que nos perseguía a veces. Se dice de una frase que Perón habría dicho a compañeros de la juventud peronista: qué lástima que nos encontramos cuando ustedes son tan jóvenes y yo estoy viejo. Perón seguía siendo un líder indiscutido, que había marcado décadas en la vida política nacional, pero a los 77 años estaba en inferioridad de condiciones físicas e íntimamente sabía que no le quedaba mucho tiempo. Perón, antes de venir a la Argentina, tenía estrictamente ciertas enfermedades metabólicas, es decir, una dislipidemia, un aumento del colesterol, que aumentaba los riesgos de enfermedad vascular. Tenía una claudicación intermitente por enfermedad vascular de sus piernas, lo cual también hacía pensar que pudiera tener enfermedad en otras arterias de su cuerpo. Había sido operado de un adenoma de próstata y había sido operado de un papiloma maligno de próstata, pero in situ, con buen resultado. Cada descompostura del general era un secreto de Estado. Los sucesos de Ezeiza habían dejado una marca de dolor en Perón, lo que repercutió en su corazón. El 26 de junio del 73, Perón, luego de vestirse para salir, tiene un dolor al pecho que por un electrocardiograma que realizó el doctor Carena se diagnostica un infarto agudo de miocardio. A Perón lo encuentra lúcido, bien, no se sentía mal, no se sentía descompuesto, bajo control de su situación. Él mismo le da instrucciones de que quiere ser tratado en ese domicilio porque tiene temor de ir a cualquier otro lado. Veníamos del lío de Ezeiza de una semana antes y él quiere quedarse para ser tratado dentro de Gaspar Campos. Pese a ser un secreto guardado bajo 7 llaves, luego de este incidente los doctores españoles Puigbert y Flores Tascón enviaron desde Madrid la historia clínica de Perón y ahí se supo que el primer infarto lo había tenido el 17 de noviembre por la emoción de regresar al país tras un largo exilio. Era tal el grado de inseguridad que se sentía en ese momento en la Argentina por las circunstancias políticas que se estaban viviendo en la calle, que él en su cuarto tenía a la derecha de la cama, en un rincón del cuarto, un arma larga y sobre su mesa de luz una pistola cargada. Y en un momento de cierta confianza yo le pude preguntar por qué y me contestó muy claro, me mira a los ojos y me dice: por las dudas, doctor, por las dudas. Con lo cual me transmitió de que él se iba a defender hasta las últimas consecuencias. Yo estoy seguro que tenía miedo que lo mataran. Además, él tuvo la información clara de que en Ezeiza lo quisieron matar. La relación entre Perón y Cámpora se había deteriorado mucho. Sectores militares y del justicialismo, con fuerte incidencia de sindicatos como la UOM, le decían a Perón que Cámpora era manejado por la izquierda peronista. Yo pude observar, porque como yo estaba en el cuarto con el general Perón y él veía el noticiero, el anuncio del presidente Cámpora de ir a visitar a Gaspar Campos, la entrada a Gaspar Campos que se veía por televisión, la estábamos viendo el general Perón desde su cama y yo desde la silla que estaba sentado a 2 metros de él, y después la salida al cabo de una hora y media del presidente Cámpora a la calle anunciando que había estado con el general,
Y al cuarto donde nosotros estábamos no había entrado nunca. Eso le hacía Perón, no lo recibía, lo humillaba, lo dejaba esperando. Empezó a tomar como una distancia de él y a criticarlo a sus espaldas. Empezó a hacer lo que hace alguien que te quiere destruir. Y esto fue toda una larga campaña de López Rega para tratar de mellar el poder de Cámpora y crecer ellos frente al general y apresurar lo que estaba en la lógica de las cosas, que el general fuera presidente, porque yo creo que López Rega tendría temor quizás de que el general se muriera todavía siendo el doctor Cámpora presidente, y qué iba a ser de él. Cuando a Perón se recuperó, estando todavía en una mecedora, arropado con una frazada, según me contó Cámpora, le dijo: general, ahora o nunca, tiene usted que aceptarme la renuncia, esto no va más. Y Perón no le responde nada y Cámpora entiende que es la aceptación. Con la renuncia de Héctor Cámpora a la presidencia de la Nación, la derecha peronista ganó espacios de poder con el apoyo de los sindicatos. El entorno manejado por Isabelita y López Rega presionaron para que Perón fuese el candidato. El general consultó a sus médicos personales, los doctores Pedro Cosio y Jorge Tayana, y les pidió que fuesen sinceros con él. Hubo una charla previa a la elección de la fórmula Perón-Perón, en la cual el general interrogó directamente, frontalmente a los médicos, y el doctor Tayana fue especialmente reticente. Y ante la exigencia de Perón, dio una opinión negativa. Dijo: la verdad, yo creo que usted no debería ser presidente. Perón les tomó los antebrazos a los dos médicos y le dijo: nadie escapa a su destino. El 18 de agosto de 1973, frente al Consejo Justicialista, el general Perón acepta ser candidato a la presidencia en la fórmula Perón-Perón. Pero íntimamente se sentía viejo y cansado y quería regresar a Madrid, más precisamente a la tranquilidad que le ofrecía Puerta de Hierro. Yo pienso que él no deseaba ser presidente. Él me manifestó privadamente a mí: ¿será posible que el argentino, yo un argentino más joven, que pueda ser presidente? Yo he venido acá solamente para la macropolítica y para cada tanto poder volver a España a descansar un poco. Yo creo que lo que él vio, que era que la situación era tan grave, que bueno, que tenía que hacerse cargo, y él sabía que si se hacía cargo de la presidencia se le cortaba la vida. Él sabía que se iba a morir, sin duda que sabía, y jugó hasta el final. En las elecciones más amplias de la historia, el 23 de septiembre del 73, Perón gana la presidencia con el 63% de los votos. La tendencia pierde terreno frente a López Rega. Montoneros entonces planifica el operativo Traviata y la víctima sería nada menos que el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. La muerte de Rucci fue uno de los grandes golpes que sufrió Perón. Era amigo de Rucci, lo consideraba un hijo y le decía hijo. Las exigencias del poder aceleran el deterioro de la salud del general, ahora con un agravante. López Rega se interpone entre los doctores Cosio y Tayana y Perón queda aislado de sus médicos. López se metían en todo el contorno de la vida del general, entonces también en la cosa médica. Y tenía permanentemente un choque con los médicos. Los médicos decían hay que hacer tal cosa y López decía no hay que hacerlo y hacía otra, o no le daba los medicamentos que tenían que darle. Se sentían mal por la intromisión de López Rega en las cuestiones médicas, de las cuales obviamente no sabía nada, y mezcladas con el esoterismo ese que sí decía saber mucho. Él daba opiniones. Yo me lo contaba el doctor Tayana, que tampoco se lo tomaba en serio, obviamente, lo mandaba al diablo, pero todo el tiempo estaba ahí. Todo el tiempo estaba ahí. Decía, no, porque esas gotas yo sé que no le hacen bien tantas, que hay que darle... Yo sé que hay que darle... No le hacían caso, pero a nadie le consta que luego, estando solo con él... El doctor Carena contaba de que efectivamente llegaban y se encontraban con que los medicamentos que tenía que tomar no lo había tomado, porque López Rega decía que no era necesario, porque él sabía más que los médicos. Una vez lo conversé con la señora Isabel, a la cual le dije que no era posible que ese loco estuviera... Yo nunca lo tomé en serio. A ver, yo de López Rega me expresaba abiertamente como lo que creía de él, ¿no? El ex policía acumulaba poder y movía los hilos tras bambalinas. El brujo había decidido aislar a Perón
y limpiar de demonios al país. Y así puso en marcha la organización más tenebrosa de la historia nacional, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. El 21 de noviembre a la madrugada, en la soledad de su casa de Gaspar Campos, el general sufrió un edema agudo de pulmón. En la oportunidad fue asistido por el doctor Julio Luqui Lagleise, que vivía a la vuelta de la casa. Inmediatamente el médico le pide a Juan Esquer, jefe de la custodia, que llamen de urgencia al doctor Cosio y que traigan un electrocardiógrafo. Esquer va de urgencia a una clínica de la zona y lleva a Gaspar Campos a un médico de la guardia para que asista a Lagleise con el electrocardiógrafo. Llega mi padre, continúa con el tratamiento que le da una droga intravenosa y le comprime el seno carotidio, que es una zona del cuello con la que se paran ciertas taquicardias. E inmediatamente cede el edema de pulmón en ese momento. Pese a su condición de presidente de la nación, Perón fue atendido por un médico de guardia de una clínica privada de la zona. Aunque hacia afuera lo negaran, sistemáticamente el entorno conformado por Isabel y López Rega conocían perfectamente la gravedad de la enfermedad de Perón, pero los enceguecía la herencia del poder. Perón ya no tenía fuerzas para romper semejante conspiración. Él tenía miedo del entorno, porque le causaban tantos disgustos que le estaban apurando a la muerte. Él sentía que lo estaban matando. Y eso sí, fueron minando su salud y él estaba en el total abandono. En octubre de 1973 volví a verlo y conversar con él y lo noté agobiado, más decaído. Y él era consciente que era una persona grande ya y de que, bueno, que su vida estaba al final de la vida, en el tramo final. Se quejaba por las pocas horas que podía tener, estar lúcido, que podía dedicarle. Ya el cuerpo no me responde, ya con 6 horas de trabajo estoy agotado. Estaba gastado físicamente y él me lo confesó. Me dijo, hijo, yo no puedo estar aquí, estoy rodeado de simuladores, vividores, traidores, sabiendo que yo no puedo rendir más que 5 o 10 minutos por mi enfermedad, por mi cansancio. Yo me tengo que cuidar, ¿para qué? Para estar acá defendiendo un poco, esperando un milagro en la República Argentina que salve nuestra revolución. A puertas cerradas, más que la medicina, se imponían las prácticas esotéricas de López Rega, con las que tenía hipnotizada a Isabel. Nosotros a Isabel no la queríamos, porque nosotros veíamos en Isabel mucha afinidad con López Rega. Se lo pasaban horas enteras dando vuelta a la pileta y charlando. Y con el general, la atención al general era muy poca. Consciente de la lucha que se libraba por la herencia del poder, el 22 de enero del 74 Perón declaró: "No soy el presidente del partido, sino el presidente de la nación. Yo entiendo que se hayan desesperado por mi sucesión, pero debo entender que mi único sucesor es el país. Yo no tengo herederos". En los últimos meses de Perón, la lucha por la sucesión de Perón, todo el entorno sabía que se moría. En 3 meses, en 6 meses se iba a morir. Esa lucha fue horrorosa, tiene que haber sido terrible para Perón, porque la tiene que haber palpado. A fines de enero del 74, en la casa del entonces canciller Alberto Viñes, hubo una cena de ministros y en la sobremesa el doctor Jorge Tayana comentó que a Perón le quedaban 6 meses de vida, secreto que Tayana ya le había revelado a Abal Medina. A fines de diciembre de 1973, una conversación con el doctor Tayana me dijo que cómo lo veía el general, cómo estaba actuando el general, no iba a durar 6 meses. Que esto era un proceso bastante irreversible. La salud de Perón sufre deterioros irreversibles, pero el general mantenía la cordialidad habitual. Perón, el hombre, seguía siendo un gran seductor y un hábil encantador de serpientes ante el que todos se rendían. Una persona divina, inteligente, capaz, muy agradable. Fue un gran
gran tipo, de afectos muy profundos, generalmente nobles. Decía la palabra justo en el momento justo, la frase justo en el momento justo. Realmente es un hombre que a mí me dejó impactado. Con un nivel intelectual muy alto y de inteligencia muy alto. Un hombre que daba gusto escucharlo. Una persona con una presencia, una pulcritud y una seducción increíble. El día que yo lo conocí, Isabel sirvió el café, lo dejó en la mesita, el whisky. Se levantó Perón y nos ofreció el azúcar a cada uno. Nos sirvió el whisky él, el hielo, la soda. Era un educadito caballero. Fue un hombre admirable desde todo punto de vista. Un argentino viejo, como quedan pocos. Era tal la admiración que rogábamos a Dios si alguna vez se le ocurría a alguien quererlo matar, nos ofrecíamos nosotros a poner nuestro cuerpo para salvarlo a él. Entonces, eso era sincero. Para mí, junto con mi padre, fue el hombre mejor que yo conocí en la vida. La mañana del 20 de marzo de 1974, Tayana visita al general en Olivos y le recomienda reposo. Pero aparece López Rega y le dice que debe concurrir a la inauguración de Atucha. El doctor Tayana aconseja que no, y Perón ordena entonces que asista el ministro de Economía José Bergelbard. López Rega desoye esta decisión y sube a Perón a un helicóptero rumbo a Atucha. Los médicos aconsejaban de que Perón no tuviera mucha actividad y menos salir a hacer actos o alejarse de la Casa de Gobierno de la Quinta de Olivos. Lo que ocurría era que le hacían una agenda a Perón tan exigente que obviamente le iba perjudicando, digamos, cada vez iba a estar peor. Tratábamos de que el entorno no lo agobiara tanto con tantas cosas en su agenda y procurábamos darle tranquilidad. Sin embargo, siempre tuvo una agenda muy tupida que no podía responder él. Físicamente ya no podía responder. Y sin embargo lo llevaban a muchos actos, inclusive actos que él no quería ir, pero lo obligaban. Tenemos que pensar que era una persona de dacha, su responsabilidad era mucha y en los actos generalmente hablaba él. La intención era matarlo, terminar con la vida de él. Esa fue quien diga lo contrario miente. El brazo protector que rodeaba al general lograba inmovilizarlo y provocaba que naufragara el único plan que desvelaba a Perón: regresar a España para restaurar su debilitada salud. El general quería volver a la tranquilidad de Madrid. En mayo del 74, Perón lo veo y me dice concretamente que él está rodeado de traidores, simuladores, vividores que lo están matando y que no le entregan, no le dan los medicamentos que le había recomendado el médico. O sea, que le estaban apurando la muerte a Perón. Se puede afirmar que en este caso existió un grupo de personas del entorno del general que tuvieron como único objetivo desprenderse de la figura del presidente de la República en un plazo perentorio, utilizando todo tipo de recursos y a cualquier precio. Pero a Perón lo mataron. Esto es lo que yo le digo. Lo mató el entorno. No me equivoqué. Ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan... El 1 de mayo del 74, desde los balcones de la Casa Rosada, el veterano general tiene un duro enfrentamiento con la JP, que se retira de la plaza. El romance de la juventud y el general se había terminado. Cuando Perón sale a hablar, nosotros venimos a preguntarle qué está haciendo López Rega ahí, y se enarbola aquella consigna fuertísima de ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. En verdad, bueno, lo pudo la emoción, ¿no? Estaban los montoneros gritándole de todo a su mujer desde la Plaza de Mayo y cosas realmente fuertes. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. Nos mirábamos entre nosotros y no podíamos dar crédito a lo que estábamos oyendo, que Perón nos insultara de esa manera sin límite, no dábamos crédito. Y entonces empiezan a venir los walkie-talkies.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la orden es, quédense. Nadie se mueve. Al ratito la respuesta era, la gente se quiere ir, empieza a empujar. La respuesta política de la conducción fue, hagan cordones, impidan que la gente se retire de la plaza. La respuesta de la plaza dijo, empiezan a romper los cordones, la gente nos empuja, no podemos contenerla. La respuesta de la conducción, váyase con la gente. Perón no insultó a los montoneros, insultó al pueblo peronista ese día, al que le había traído, al que le había jugado la vida para que él venga. Yo creo que eso fue irreparable. Esto explica todo lo que ocurre después también. Queda perfectamente claro, visto a distancia la evolución de la enfermedad del general Perón, que el impacto del retorno de noviembre del 72 le despertó síntomas para que tenga un primer infarto de miocardio. La masacre de Ezeiza del 20 de junio del 73, con el disgusto que él tuvo y los temores que le despertó todo eso, desemboca en su segundo infarto de miocardio el 26 de junio del 73. Y el disgusto frente a la juventud montonera en la Plaza de Mayo del 1 de mayo del 74 despierta una angina de pecho progresiva que termina con su tercer infarto de miocardio y con la vida del general Perón. El temor a la muerte de Perón era tan fuerte que nadie la mencionaba. De la muerte de Perón, ni hablar, así le dijo. De que Perón se iba a morir, era tabú. López Rega era una persona que le decía a todo el mundo, el general está bien, está bárbaro, está fenómeno, hoy no viene porque tiene un resfrío, y con eso se tapaba siempre algún problema que tenía. Todos sabían que Perón se iba a morir, él sabía que se iba a morir. Él sabía que se iba a morir y rápido, porque su salud era mala. Él sabía todo lo que tenía, era consciente, no desconocía su enfermedad. Pese a la prohibición de los médicos, el 6 de junio Perón viaja al Paraguay. Unos días antes, el general había desistido de este viaje por no sentirse bien. Los médicos le aconsejan que no viaje a Paraguay. Y López Rega dice, no tiene que ir a Paraguay. El viaje estuvo muy mal planeado, porque fue un viaje en el cual Perón sufrió una alta exposición a eventos emocionales y climáticos, con gran desgaste físico. Iba a ver a su amigo Stroessner y era como que era un viaje de despedida directamente. Cuando tocamos el puerto de Asunción, hubo ahí una ceremonia que duró 2 horas de discurso de bienvenida. Si a mí alguien me hubiese dicho que no van a tener un paraguas para el presidente de la nación, ni para el de ellos, ni para el nuestro, yo iba a comprar paraguas. Estábamos todos esperando ahí y nadie trajo un paraguas para que él bajara de Gañonuera. El nivel de exposición a la intemperie y el desgaste físico que tuvo Perón en ese viaje es inexplicable. Él, como todo general, derechito, pero uno que lo estaba observando continuamente y conociéndolo, uno ya se daba cuenta de que no se sentía bien. El 7 de junio, el general regresó al país. Al caminar daba la impresión de arrastrar el cuerpo, como si le pesara. Las consecuencias médicas del viaje al Paraguay derivaron en una complicación cardiopulmonar que lo llevó a un estado irreversible. Deseo aprovechar esta oportunidad para pedirles a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos que quieren provocarse y actúen de acuerdo a las circunstancias. A mí me impresionó mucho siempre el último discurso de Perón, ¿no? El del 12 de junio del 74, donde realmente está hasta la voz, casi no puede hablar, y se le nota, ¿no? El deterioro físico tremendo. Compañeros, con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la República nuestros deseos de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberarlo. Esas consignas que más que mías son del pueblo argentino
nosotros las defenderemos hasta el último aliento. Que en ese discurso en la plaza yo lloré, porque advertí que se estaba despidiendo. Compañeros, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Finalmente, compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es la despedida de Perón. Cuando él ya le dice, mi único heredero es el pueblo. Yo creo que él tenía clarísimo que era la última vez que hablaba y te impresiona la mirada. Cómo él se queda mirando a la gente y se queda un largo rato. Y a partir de ese momento, es decir, 2 o 3 días después, empiezan ya sí los dolores en forma repetida, 5, 6, 7 dolores por día, ya una angina de pecho grave, repetitiva, con un dolor atrás de otro, que era la premonición de un nuevo infarto. Ahora la vida del general tenía un valor relativo para Isabel y López Rega, que pese al diagnóstico de los médicos, el 15 de junio viajaron a Europa. Creo que es ahí donde ellos manifiestan la soledad de él. Porque en el peor momento de su vida, cuando uno se siente mal y necesita estar acompañado por alguien de sus seres queridos, estaba solo. Lo impresionante es no solo que se fue estando él mal, sino que además cuando los mandan a llamar, porque Perón tiene una crisis muy grave, y vuelve López Rega, no vuelve Isabel. Isabel regresó el 27 de junio y un día después se divulgó un parte médico firmado por Cosio y Tayana. El general Perón sufre desde hace 12 días una broncopatía infecciosa que ha repercutido sobre su antigua afección circulatoria central. El 28 de junio, la salud de Perón entra en una fase definitivamente crítica y se le transfiere el mando a Isabel. En los últimos 2 días de vida, testimonio del coronel Sosa Molina, Perón le pidió a 2 constitucionalistas que estudiaran la posibilidad de que Balbín asumiera la presidencia. Y esto estudiaron y le dijeron, general, imposible. No hay forma, no hay atajo legal y constitucional para que Balbín asuma. Y entonces Perón aceptó que asumiera Isabel. El 1 de julio de 1974, por primera vez desde su convalecencia, Perón se despertó de muy buen ánimo, consciente y muy lúcido. Ese día desayunó habitualmente y comenzamos a caminar por el salón y de repente me dice que se siente cansado y que lo ayude a acostarse. Cuando llegamos a la cama, que se sienta en la cama, me mira y me dice, esto se acabó. Entonces lo recuesto en la cama y en el momento que lo voy recostando veo que se le dan vuelta los ojos y entra en paro cardiorrespiratorio. Comenzamos a hacerle respiración boca a boca y masaje. Inmediatamente lo sacamos de la cama y lo pusimos, para hacer masaje efectivo tiene que ser sobre una superficie dura. Lo pusimos sobre el piso, estaba canalizado, canulado. Teníamos todas las drogas que había que usar y comenzó una situación de reanimación hecha en muy buenas condiciones. Estamos ubicados a 100 metros de la puerta principal de la residencia presidencial de Olivos. Se acaba de comunicar en un parte firmado por los doctores Cosio, Tayana y Liotta que el estado del presidente de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón, es gravísimo. Nada importaba más que Perón. Por eso, en las inmediaciones de la Quinta de Olivos, se agolpaba la gente y los periodistas en una verdadera vigilia para conocer minuto a minuto qué pasaba con la salud del general. A la hora 13 se reagravó sensiblemente el estado de salud
el excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general Juan Domingo Perón. Firman este parte médico los doctores Cosio, Tayana y Diosco. A las 13:13 nosotros planteamos que ya no tenía mucho sentido seguir, cosa que fue aceptada porque era visible, y bueno, después de un pequeño conciliábulo se convino en poner las 13:15 horas como la hora que se suspendieron las maniobras de resucitación y se lo declaró oficialmente muerto. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. La muerte de Perón significó el desconcierto. Creó una sensación de angustia en la totalidad de la sociedad, no solamente en el peronismo. Esto es lo que a mí me extrañó y me conmovió. Fue como la desaparición del gran padre, ¿no? Era un estado de angustia total. No había consuelo. No podías hablar con nadie. Todo el mundo lloraba. El momento que nos dijeron que falleció fue terrible, que todos nos abrazamos, nos pusimos a llorar, entonces lloramos mucho, entonces sentimos que nuestro padre se había ido. Realmente creo que andábamos llorando por las esquinas porque nos sentíamos además mal, porque uno decía no pudimos hacer nada. Todo el mundo quería acercarse al cajón para darle el último adiós. En ese momento, viendo pasar esa ráfaga de lo último que era Perón, yo levanto la cabeza y me encuentro con Miguel Lizazo, el hermano de uno de los fusilados el 16 de junio. Los dos veníamos llorando a mares, llorando. Nos vimos y nos abrazamos. Y los dos dijimos exactamente lo mismo. ¿Qué va a ser de nosotros ahora que se murió este viejo hijo de puta? Los dos tuvimos exactamente era ese viejo, pero era la protección para nosotros. Era al mismo tiempo que con quien pelearse, quien te cuidaba. La llama del hombre que había manejado 3 décadas, la vida política argentina, se había apagado. El hombre que había dividido la pasión de los argentinos entre peronistas y antiperonistas, alimentado amores y odios irreconciliables. Ese hombre que parecía invencible había llegado a su fin. Con el rostro manchado por sus pecas y el pelo tirante como un indio, Perón mantuvo una expresión mansa entre los médicos que lo habían asistido hasta su último suspiro. Y en esa expresión se llevó todos sus secretos.